Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues la lección de ayer, 291, este es un día de sosiego y de paz. Y básicamente, otra vez, volvemos a... es muy persistente el curso en cuanto a ofrecernos la idea de la salvación, porque ¿de qué es lo que nos estamos salvando? Yo recuerdo que hace varios años, cuando estaba yo en un estudio bíblico, se hablaba de la salvación y que tenemos que ser salvos. Y yo decía, bueno, ¿y de qué nos tenemos que salvar? Yo preguntaba de qué es lo que tenemos que salvarnos y nunca, jamás me habían contestado. Siempre me dijeron, es que te tienes que salvar de Satanás y del pecado. Pero pues es muy, muy escueta esa palabra. Pero con el curso descubrí, porque descubrí que salvarnos es precisamente de nuestros pensamientos de dolor, que somos nosotros mismos los que nos procuramos las circunstancias dolorosas y de miedo a través de los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Entonces, pues ahora entiendo perfectamente que la salvación está en nosotros y que nosotros nos corresponde hacernos conscientes de todos los pensamientos de guerra que tenemos en nuestra mente que hacen que nos separemos precisamente de la paz de Dios. Pues en tu estudio eso te decían, te vas a salvar de Satanás. ¿Y quién es Satanás? Pues es el ego, es tu propio ego. Así que pues eso era lo que te tenías que sanar. ¿Ya ves? ¿Desde cuándo te habías sanado? ¿Desde cuándo? Pero fíjate, es que tenemos o sea, es que son los símbolos. No, es que son las renuencias también. Porque, no, pero ¿por qué? ¿De qué? ¿Cómo me voy a salvar? O sea, estás cuestionando, como dice el curso, sobre ilusiones, sobre cosas que no tienen sentido y querer explicar cosas que no tienen sentido, ¿no? Sí. Entonces, a fuerzas, no, pero ¿de qué me voy a salvar? ¿Pero cómo me voy a salvar? ¿Pero quién sabe qué? Entonces, pues, en cualquier parte donde estés y que no aceptas todavía lo que te está diciendo cualquier disciplina, pues estás en ese plan, ¿no? De estar haciendo preguntas, justificar, a ver por qué y cómo y desde cuándo y todo esto. Así hay muchas personas que han iniciado el curso de milagros, ¿no? No, pero es que ¿por qué dice esto? Pero entonces, ¿cuándo fue la separación? Pero entonces, ¿por qué fue? O sea, preguntando cosas que no tienen sentido. Cuando se deberían de enfocar en que, bueno, pues el objetivo es que esté bien, ¿no? A ver qué tengo que hacer. Sí, sí, es que en mi caso particular, yo identificaba a Satanás o el diablo o Lucifer, como le queramos decir, como una figura en la que se centraba todo el mal y que era una figura de castigo, tal como me lo habían enseñado de niño en el catecismo. Y entonces yo lo veía como una figura real, como que te iba a venir a jalar las patas. Algo así, exactamente, al momento, y que tenía vamos, que había una igualdad de fuerza. Fíjate, es que esa es la idea que uno tiene. Había una igualdad de fuerza entre el infierno y el cielo, ¿sí? Entonces, cuando decían del diablo, yo optaba por decir, es que el diablo no existe, ¿no? Es que el diablo no existe, pero... Pero bien que decías, no, pues está igual. Bien que iba a ver las películas de y bien que estabas diciendo que era poderoso, ¿no? Es que sí, es que en la mente del ego, ni idea tenía. Estábamos hablando de hace, ¿qué? Más de 30 años. Que yo estaba bueno, desde hace muchos años estoy en la búsqueda, ¿no? Pero yo exactamente veía la misma igualdad de fuerza entre el cielo entre el cielo y el infierno, y no comprendía que no existe, que siendo Dios completamente el todo absoluto,
pues no daba, no hay ni siquiera un resquicio donde pudiera existir el infierno. Pues deja de eso, ya nada más simplemente el comparar con Dios y el diablo, pues ya estabas mal, ¿no? Como Sí. al mismo nivel, o sea, no había nada superior. No, y menos la idea de que el infierno finalmente también es una ilusión, que no podía existir. Eso pues ya es demasiado. Sí, era demasiado pedir a un intelecto que estaba atorado en el desconocimiento de lo que es la verdad. Y precisamente la lección de ayer es precisamente decir que, como dice la lección, hoy la visión de Cristo contempla todo a través de mí. La visión de Cristo es la nueva visión que está en mi mente. Su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz, y le ofrece esa visión al mundo. Cuando todo dentro de mí yo lo he perdonado y soy consciente de que solamente en mi mente estoy fabricando las ideas equivocadas acerca de quiénes son mis hermanos, qué es el mundo y qué soy yo, pues obviamente que estoy atrayendo dolor y miedo a mi mente, porque en mi mente es donde se produce todo eso, y a partir de mi mente es como se proyecta y vivo las circunstancias que parecen estarme molestando. Entonces, precisamente es la invitación a que te des cuenta que solamente existe la paz. Y por eso, en nombre de la visión de Cristo, la acepto para mí, así como para todo el mundo. Y a partir de ese momento, decimos cuánta hermosura contemplamos en este día, cuánta santidad vemos a nuestro alrededor, porque nuestra mente está en paz. Solamente así podemos ver eso, pero solamente estando en paz. Exactamente. Por eso, al final, la oración, aparece la oración en letras cursivas que dice, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces, Padre. Aquietar, o sea, fuerzas, tenemos que bajarle a los gritos del ego para poder recibir los pensamientos de Dios. Exactamente. Y como dijiste ayer, no es bajarle 2 rayitas, como decimos, no, es que hay que bajarle no 2, 3, 4, sino todas las rayitas, porque ¿qué es lo que nos propone el ego? El ego, ya lo hemos visto que es nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nos propone un mundo en el que nos tenemos que defender y que tenemos que hacer planes y crear defensas porque nos sentimos vulnerables. Y entonces el Espíritu Santo dice, no, espérame, tú no eres un cuerpo, eres un espíritu, eres tal como Dios te creó y por lo tanto no te puede afectar nada. Nada puede ser amenazado. Nada que sea real puede ser amenazado, porque lo real no existe, por lo tanto, solamente existe la voluntad de Dios, la paz. Así que acepto, como dice la lección de ayer, acepto lo que procede de ti en lugar de lo que procede de mí, de mi mente distorsionada. Y nuevamente una afirmación, dice, no sé cómo llegar a ti, Padre, mas tú te sabes perfectamente el caminito. Así que, Padre, guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Y el perdón sea total y completo. Exactamente. Entonces, pues nos estamos dando cuenta y dice, bueno, perfecto. Tenemos que, el perdón tiene que ser total y perfecto. Esto, como decía alguna vez los apóstoles, le dijeron a Jesús, oye, entonces, ¿quién se va a salvar? Y le dice Jesús, dice, para el hombre esto es imposible, mas para Dios es posible. O sea, por eso nos estamos nosotros entregándole al Espíritu Santo nuestra mente, porque Él es el guía que nos conduce hasta Dios. Porque para nosotros como hombres, en esta forma mental distorsionada en la que vivimos en este mundo, es imposible alcanzar la paz. Por eso nos entregamos al Espíritu Santo y le entregamos nuestros pensamientos para que Él los corrija, iba a decir, los corrija dulcemente, y entonces nosotros vayamos aprendiendo lo que es la paz. Así que el perdón total y completo
se lo dejamos en manos al Espíritu Santo para que lo haga con nuestra anuencia, para que lo haga en nuestra mente y nosotros seamos liberados y seamos salvados de nuestros propios pensamientos de dolor. Bueno, pues aquí, inclusive en el libro de texto, está hablando precisamente de que depende de nosotros. Estamos en el capítulo 5, curación y plenitud, la tercera sección, el guía a la salvación, y estamos en el párrafo 5. Nuevamente les recordamos que cada sección, cada uno de ustedes la tiene que leer de manera independiente, pero completa. El libro hemos aprendido que el libro de texto se tiene que leer sección por sección, pero se tiene que leer completa la sección para que se pueda tener una idea clara de lo que está diciendo precisamente esa parte. Entonces, aquí por cuestiones de tiempo lo estamos haciendo de manera individualizada en cuanto por párrafos, y pues vamos a escuchar a Leti precisamente el párrafo 5. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto en el tiempo como las demoras carecen de sentido. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Y bueno, pues aquí está diciendo que las demoras pertenecen al ámbito del ego. ¿Por qué? El ego fue el que inventó el tiempo. Él lo fabricó. Es un concepto suyo, es un concepto mental, ni siquiera es un concepto real. Si tú te pones a analizar lo que es el tiempo, realmente es una imagen y finalmente no es algo que exista realmente. Porque si tú te basas en la forma de que percibes, aún así, en la percepción, jamás estás en el pasado, ni nunca has estado en el futuro. Siempre, todas tus circunstancias, todo ha ocurrido en un lento y constante fluir del presente. De hecho, si te fijas, siempre has estado, tu conciencia siempre está en el estado presente. Y el ego, al momento de fabricar recuerdos, es como se va formando la cadena del pasado. Por eso el tiempo pertenece al ámbito del ego, porque realmente no existe. De hecho, inclusive algunos científicos han tratado de abordar este punto porque dicen es que el tiempo no existe. Y entonces, si no existe el tiempo, tampoco existe el espacio ni las formas. Y ahorita hay en los medios de la física cuántica, se está hablando precisamente de que todo esto es un holograma. Y bueno, pues es precisamente que se está llegando a la conclusión de que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la forma. Pero los científicos lo explican de una manera muy científica que nosotros no llegamos a comprender, porque, bueno, hablar de matemáticas y hablar de física cuántica cuesta trabajo entender. Pues el curso de milagros lo explica de una manera mucho más simple. El ego fabricó el tiempo y es una manera de mantenernos separados de Dios. Y por eso dice que las demoras, ¿la demora qué es? Es tardarte en el tiempo, es poner un obstáculo para que tú en el tiempo sigas estando atorado. Y entonces, pues es por eso nos indica en la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido, sí, porque la eternidad no es la suma total de todos los segundos, de todos los minutos. No, el tiempo, si nosotros lo vemos correctamente, básicamente está hablando de lapsos que empiezan y concluyen. O sea, limitaciones. Estamos hablando precisamente de limitaciones cuando hablamos del tiempo. Esas limitaciones vemos
Este segundo empieza y termina en este otro instante. El minuto empieza ahorita y pum, ya terminó. Una hora empieza y termina. Por eso tenemos nuestro reloj con números. Son números que inician y terminan. Igual los días inician y terminan. Los años inician y terminan. Y sin embargo, la eternidad no tiene nada absolutamente que ver con el tiempo, porque el tiempo siempre es una sucesión de cosas que empiezan y terminan. Límites. Y la eternidad es un sinfín, es algo que transcurre sin limitaciones. No tiene nada que ver con el tiempo. Es algo que nos cuesta trabajo al principio entender. De todos modos, no podría ser la suma, como decías, la suma de No, todos los minutos, porque no lo empieza a es. ser un infinito, o sea, no puedes sumar todos los números, son infinitos. No hay, bueno, nada más hasta aquí, o sea, aún queriendo hacer eso, pues es imposible. De hecho, las matemáticas, cuando hablan de la singularidad, cuando haces las ecuaciones, dan como resultado infinito. Y para los matemáticos, cuando te da el resultado infinito, es un error. Digo, es una paradoja. Es una paradoja porque para el científico y para las matemáticas el infinito no existe, porque las matemáticas, si lo volvemos a ver, siempre está trabajando con números racionales. ¿Y qué es racionales? Que ocupan un lugar determinado. Entonces, cuando señalan los resultados, dicen infinito, entonces los matemáticos dicen, no, es que esto es un error. Pero no es un error, lo que pasa es que se está manifestando que este mundo limitado no es real. Y cuando las ecuaciones marcan infinito, es que está hablando de la verdadera realidad. Pero están tan cerrados los científicos que no se dan cuenta que esa es la manifestación de que este mundo y este universo no son reales. Bueno, pues por eso habla aquí el curso, el libro de texto dice que en la eternidad tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. O sea, al no existir el tiempo en la eternidad, porque no tiene sentido, pues tampoco hablar de demoras, pues no tiene tampoco sentido, porque precisamente el ego es la idea de la demora, de la separación. Por eso dice que Jesús nos recuerda, he dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. Y aquí nosotros lo hemos hablado muchas veces de esas nociones que se oponen. El ego dice, eres un cuerpo. Y el Espíritu Santo dice, no es cierto, eres espíritu. Te dice el ego, es que la muerte, tú eres un ser mortal, mueres. Y el Espíritu Santo dice, no es cierto, la muerte no existe. Tú no eres un cuerpo, los cuerpos desaparecen porque no existen, mas el espíritu es eterno para siempre. Y tú eres espíritu, tú no eres susceptible de morir. Entonces no lo recuerda una y otra vez, el ego es oscuridad y el Espíritu Santo es la luz. No es de que el Espíritu Santo esté luchando contra el ego, es al revés. El Espíritu Santo dice la verdad y el ego se empeña en decir la mentira y se opone al Espíritu Santo en forma de guerra, pero el Espíritu Santo se defiende. Exactamente. El Espíritu Santo no se defiende, simplemente está diciendo, pues esto es así, o sea, no hay, esa es la verdad. Y el ego se revuelca, hace el berrinche y parece que hay una guerra entre el Espíritu Santo y el ego, pero no es cierto. El Espíritu Santo está en paz, tranquilo. Sabe que tiene toda la razón porque conoce la verdad, ¿sí? Y simplemente de manera muy paciente nos la recuerda constantemente. Tú no eres un cuerpo, eres tal como Dios te creó. Solamente existe la paz, no hay miedo. Solo existe la dicha, no existe el dolor. Y esa es precisamente las oposiciones que hay entre el Espíritu Santo y el ego, que en este momento en nuestra mente, sobre todo ahorita en el estudio del curso, empiezan a hacerse evidentes esa lucha de pensamientos opuestos. Entonces, pero sin embargo, la tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Y lo deshace en el mismo nivel en el que en el ego opera, o sea, en la mente inferior. Pues de otro modo,
esta parte de la mente sería incapaz de comprender el cambio. Entonces, la respuesta de Dios al ego es precisamente el Espíritu Santo. Y pues ahora sí que nosotros no sabemos cómo está operando el Espíritu Santo en nuestra mente para deshacer estos pensamientos de guerra. Pues es que hay, de la manera en que nos ha dicho siempre, perdonando esos pensamientos, entonces se va a corregir o deshacer ese pensamiento egoico. Por eso tiene que ser en el nivel donde opera el ego. Cuando yo tengo ese pensamiento, pues es lo que tengo que deshacer. De esa manera se deshace y entonces empiezo a ver, ahora sí que con más claridad y tener mi mente más espiritual y no egoica. Sí. Entonces, lo que se está haciendo, si yo le ofrezco al Espíritu Santo mis circunstancias de dolor, pues Él es el que me ayuda a cambiar la forma en que las estoy viendo, y eso es lo que encontramos como respuesta. Pues entonces esto lo tienes que ver de esta manera, y entonces dejo de ver lo que el ego me aconsejó y ahora veo como el Espíritu Santo lo está viendo, o sea, la visión de Cristo, y ya ahí ya se corrigió. Pues entonces voy a hacer, ya se corrigió, voy a hacer una corrección de lo que acabo de decir. No sabemos cómo opera. Ok. ¿Cómo opera el perdón? Pues no opera como el ego dice, porque cuando alguien nos dice una grosería, por ejemplo, eres un... y nosotros nos ofendemos y viene el Espíritu Santo y dice, no te ofendas, perdónalo. Esa es la idea del ego, que ya hiciste realidad la ofensa y ahora lo tienes que olvidar. Eso no es perdón. El perdón es distinto. El perdón es, te dice una grosería, te ofendes y en ese mismo proceso llega el Espíritu Santo y te dice, a ver, este pensamiento lo tienes que perdonar, pero ¿cómo lo tienes que perdonar? Lo tienes que perdonar en tu mente, porque la palabra en tu mente significa esto, pero tú le has puesto ese significado a la palabra pip. Entonces tú tienes que cambiar el significado de esa palabra, porque si te dicen que eres pip y significa... Es que tú le das valor a todas las palabras, Exactamente. tú le has dado ese valor, entonces por eso te ofende. En, Si no le das valor, pues entonces, pero entonces cuando uno está escuchando al Espíritu Santo, hay esa parte donde te dicen, no es que digas, bueno, perdónalo, al cabo que pues no sabe lo que hace, ¿no? Sino que tú tienes que perdonarte el significado que le has dado a esa palabra, a esa o a cualquier otra palabra que te provoca una ofensa. Pero yo tengo que acercarme al Espíritu para que me ayude a ver dónde estoy poniendo valor, qué es lo que estoy haciendo, o dónde estoy poniendo los valores que no tienen sentido, ¿no? Entonces, de esa manera se hace el perdón, no es de que, pues perdónalo, ya no pasa nada. No, es que yo tengo que cambiar mi pensamiento acerca del valor que le di a las palabras. O a los actos. Sí, a los actos, a las palabras, a lo que sea, ¿no? Entonces siempre es el juicio que yo hice acerca de lo que estoy viviendo. Entonces, aquí es lo que nos dice el curso una y otra vez. El perdón se basa en las ideas que el Espíritu Santo te ayuda a cambiar en tu mente. Una leperada en tu mente, tú le has dado ese significado y te molesta a ti, pero porque tú tienes ese significado. Si tú vas y esa leperada se la dices, por ejemplo, a un alemán, el alemán se queda... Te dice otra magia. Te dice una cosa más fuerte. No, simplemente se queda así como, pues no entendió y a lo mejor hasta lo interpretó como un halago. Eso es muy común en los lenguajes, inclusive las mismas personas que hablamos el español, si vas a Sudamérica, las palabras tienen significados variantes. Entonces, pues es todo el valor que nosotros le damos a las palabras. Aún siendo español, pueden variar los significados. Entonces, por eso también nos ha dicho el curso, ve más allá de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son símbolos que nosotros hemos tomado para poder entender este mundo, ¿no? De símbolos, porque este mundo es de símbolos, de formas y de todo. Y entonces por eso no te quedes con las palabras, sino ve más allá de lo que
del significado que le hemos dado. Ujú. Y entonces por eso podemos encontrar que pues eso, cualquier palabra que sentimos, en la que sentimos ofensa, pues nada más es porque yo le he dado ese valor. Cualquier acto, cualquier palabra, ¿no? Y entonces, cuando la palabra pip, el Espíritu Santo dice, no tiene ningún significado, o sea, es la lección 1, ¿no? O sea, nada de lo que oigo desde este oído significa nada. Entonces, y lección 2, todo lo que oyes de este oído, yo mismo le he puesto el significado que me molesta. Entonces dices, pues sí, no significa nada. Entonces el perdón opera completamente distinta a la forma en que el ego nos propone el perdón. El perdón del ego es mantener la ofensa y creer que le hemos otorgado una dádiva a alguien que no se merece. En cambio, el Espíritu Santo dice, no, o sea, la leperada no existe, es tu propio significado. Y simplemente lo que estás percibiendo de tu hermano es una visión equivocada, puesto que él es hijo de Dios, exactamente santo, inocente y puro, tal como a ti y a él Dios los ama. Entonces, he ahí la respuesta, por eso dice, lo deshace en el mismo nivel en el que ego opera, pues de otro modo, la mente sería incapaz de comprender el cambio. O sea, cuando el Espíritu Santo te da la respuesta, lo puedes entender perfectamente. No está ocurriendo en un lugar recóndito que desconoces en dónde fue el significado y todo eso. Pues yo creo que nos vamos a introducir la lección, ¿no, Leti? ¿Cómo ves? Introducimos la lección del día de hoy. Por favor, estamos con el ¿qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual se trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales consecuentemente ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de la mente en paz. Allí solo hay reposo. No se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada sino de seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber que ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana de una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que el sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado a su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado y sus ojos abiertos ahora perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo, una vez que éste ha servido el propósito que Él le ha asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad para que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios.
y al contemplar un mundo perdonado, Él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Y aquí me llama la atención, bueno, es que hay muchas cosas que hablar y pues lo vamos a ir haciendo en estos 10 días de este nuevo tema, que dice que el mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de ojos serenos y de una mente en paz. Dice que ahí solo hay reposo, que no se oyen gritos de dolor o de pesar. Y también dice que solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha escuchado a sí misma, que se ha perdonado a sí misma. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, estamos hablando de que una mente que está despierta, que está abriendo a la verdad, solamente puedes percibir, porque estamos hablando de este mundo, puede percibir la paz. No va a escuchar ni gritos de dolor, no va a escuchar quejas, no va a escuchar cosas que nos recuerden la presencia del ego, sino que todo lo contrario, va a oír cantos, alegría, risas, y no está hablando de un estado inmaterial, está hablando de una consecuencia de una mente que ha aceptado la verdad. O sea, como dice en un principio, el mundo real es un símbolo. O sea, quiere decir que vamos a tener la oportunidad nosotros de percibirlo con nuestros sentidos. Porque, obviamente, ya hemos dicho en otras ocasiones, es cuando una mente está en paz, le está dando la vuelta el Espíritu Santo al ego, le está dando la vuelta a la tortilla, y entonces va a poder no solamente percibir la paz en su mente, sino que esta paz se va a extender hacia afuera y entonces la va a poder reconocer. Y esa es la manera que nos dice el curso de milagros. Dice, si tal como das, recibes. Si no sabes cómo estás dando, entonces, percibe cómo estás recibiendo. Y si estás viendo que hay discusiones, que hay pleitos, que escuchas malas noticias, que oyes que hay asaltos y que la corrupción, por ejemplo, o que hay un desastre en el mundo, entonces quiere decir que tú todavía no has alcanzado el estado de paz. Entonces, por eso dice, tal como das, es como recibes. El día que tú das paz, es cuando tú empiezas a percibir. Entonces, nosotros como estudiantes nos damos cuenta perfectamente que cuando vemos que las cosas están funcionando mal afuera, es porque aquí adentro sigue estando algo de manera que nos está tlaqueando, estamos nosotros todavía consintiendo los pensamientos de separación. Y también hemos tenido días en los que fluye todo con mucha calma, que todo es muy armónico, todo el mundo nos saluda, todo el mundo, la semana pasada, pero fue esta semana que cuando fuimos al mandado, todo el mundo nos regaló cosas, ¿verdad? Y hasta nos hicieron descuentos y dice, oye, mira qué cosa tan curiosa, estamos en el paraíso. Pues sí, porque en ese momento estábamos en paz. Pero, pues, en la distorsión mental que nosotros tenemos, pues parece que alternamos tiempos de guerra con tiempos de paz. Y entonces, bueno, pues ya nos damos cuenta que todavía no estamos, no hemos alcanzado la expiación. Pero podemos darnos cuenta que sí está funcionando el estudio del curso. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que alcanzar. Buscar para que precisamente esa es la esperanza que dice, oye, pues sí, hoy sí estuve en paz y todo lo que estuvo en paz se refleja en las condiciones externas. Es la experimentación, ¿no? O sea, cuando has experimentado esos lapsos, pues ya los sentiste, ya no te los platicaron. Entonces ya sabes que sí puedes y pues el objetivo es que esos ya no sean momentos, sino lapsos más grandes. Exactamente. Es lo que se busca, que sean lapsos más grandes. Bueno, pues vamos ya introducida la lección del día de hoy.
vamos con la lección número 292. Todo tendrá un desenlace feliz. Las promesas de Dios no hacen excepciones y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, cuánto habrá de lograrse eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Pues si la lección ayer que vimos, estoy en paz, o sea, la lección de ayer nos dijo, ese es un día de sosiego y paz, pues inmediatamente, pues lo lógico es que estamos conscientes de que todo tendrá un desenlace feliz. ¿Por qué? Porque si ya estamos experimentando que efectivamente existe la paz y no estamos quietos y sosiegos, sin hacer juicios, sin estarnos afanando por alguna cosa, es obvio que si persistimos en ese estado mental, pues todo se va a transformar y tendrá un desenlace feliz. Y además, no solamente es la consecuencia lógica, es una promesa que Dios nos hace, y cuando Dios hace promesas no son como las del ego. El ego nos dice, cuando te cases vas a ser feliz, cuando termines tu carrera vas a ser próspero, cuando tengas esto vas a lograr aquello. Y no es cierto, el ego, concluimos las cosas que nos proponemos y resulta que no ocurre tal como nuestro intelecto nos los prometió. No, las promesas de Dios no son como las del ego. Tendemos a pensar que cualquier persona o pensamiento que nos hace una promesa va a actuar como hemos visto que actúa nuestro intelecto. No es así, Dios no es así. Dios dice, las promesas de Dios no hacen excepciones y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. Cuando todos hayamos alcanzado la libertad de pensamiento y se reinstaure la voluntad de Dios nuevamente en nuestra mente, que es la misma en nosotros. Y esta voluntad ya hemos visto muchas veces. Dios quiere que seamos felices, pero no solamente un instante, o unos momentos, o unas horas, o un día, o una semana. Dios quiere que seamos felices siempre, para siempre, sin límite. O sea, y no quiere que seas feliz un poquito el resto de la eternidad, o medianamente feliz toda la eternidad. Dios quiere que tu felicidad se extienda infinitamente cuando estés de vuelta en la eternidad. Entonces, dice aquí de nosotros. Esa es la cosa que creemos que es pues es inalcanzable, pero todo eso depende de nosotros. O sea, nosotros somos los que hacemos inalcanzable esa promesa. Sí, porque son lo que acabamos de hablar precisamente de los retrasos, ¿no? De las demoras. Y las demoras son del ámbito del ego. Entonces, precisamente aquí dice, de nosotros depende. No obstante, ¿cuándo habrá de lograrse eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la voluntad de Dios? Y es que la voluntad ajena es precisamente lo que nosotros conocemos como libre albedrío. El libre albedrío con minúsculas es aquello, yo voy a hacer esto porque tengo la libertad. Y es ahí andamos buscando
nuevas relaciones, buscando más profesiones, buscando diferentes soluciones a los múltiples problemas que parecen surgir en este mundo. Y ese es el libre albedrío. Tengo la capacidad de decidir por mí. A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Ese es el libre albedrío y es el que está en directa oposición a la voluntad de Dios. Digámoslo de otra manera. El libre albedrío del ego, con minúsculas, se está oponiendo al albedrío con libertad, que es la voluntad de Dios, con mayúsculas. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que decidir, bueno, ya me di cuenta que yo ya hice y luché y le busqué, no logré. Pues entonces depongamos nuestras intenciones de buscar la felicidad por nuestra cuenta y pongámonos en manos del Espíritu Santo, que Él sí sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos conviene, y dejémonos de estarle buscando tres pies al gato, porque es estarle buscando dentro de las limitaciones lo que nos va a hacer felices aquí en este mundo, sin importar cuántas cosas tengamos, cuántas mujeres o cuántos hombres o cuántas dinero, cuántas casas, cuánto éxito tengamos, no estamos alcanzando la felicidad total que nos ofrece Dios. Pensamos que esa voluntad es diferente a la de Dios y que pues preferimos precisamente todo lo que nos ofrece las cosas que tenemos en este mundo, pero finalmente nuestra voluntad y la de Dios es la misma. Entonces, por eso habla de que es una voluntad ajena, porque nosotros tenemos la misma voluntad que Dios, o sea, queremos lo mismo, pero estamos aconsejados, por aquella voluntad que se opone. Entonces, en realidad, nosotros tenemos la voluntad de Dios, es la misma, pero cuando hacemos caso a ese consejo externo, es cuando decimos, pero ¿qué tal si no me conviene? Pero ¿qué tal si no me gusta? Pero ¿qué tal si yo no estoy a gusto ahí? ¿Sí? Y hay hasta chistes sobre que me voy a ir al cielo y dice, ¿y qué vas a ir a hacer al cielo? Es muy aburrido, ¿no? Porque no hay pachanga, no hay nada, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a escuchar la oposición precisamente que estamos en oposición. Pero simplemente el recordar a Dios, pues podemos unirnos a su voluntad porque es nuestra misma voluntad. Nuestra voluntad ha sido buscar la felicidad eterna. Entonces, pues eso es lo que podemos encontrar porque esa es nuestra voluntad. Entonces, nada más es dejar de hacer caso a los consejos que nos han dicho otra cosa. Exactamente, o sea, el ego es esa voluntad ajena, contraria, ¿sí? Y no hallaremos al escuchar esa voz el fin de todos los problemas que ya estableció Dios que va a llegar ese final. Entonces, pues nosotros también tenemos que contribuir, porque también dice, más ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra así como en el cielo. O sea que esto dice que finalmente el Espíritu Santo no es que se vaya a imponer, pero sí quiere decir que el ego tiene ya un límite marcado. Sí, pero definitivamente también depende de nosotros en qué momento, o sea, podemos alargar este camino. Y no tiene sentido, ¿no? En la introducción te dice, o sea, ¿qué sentido tiene estar alargando y siguiendo con las mismas circunstancias? O sea, porque es que así como le dices, bueno, pues de todos modos, esto se va a componer, sigo haciendo lo que quiero, porque al cabo va a llegar a un final y de todos modos me voy a ir al cielo, o sea, que me preocupo. Pero estás dilatando, estás retrasando el que todos podamos llegar, no nada más tú, sino el que todos podamos llegar, porque somos parte de un todo y no se puede quedar un pedacito ahí en la pachanga. Nos vamos en el dolor, todos. Más por bien, eso, sí. Pues uno lo ve como pachanga y al rato es dolor, pero digo, no, por eso te quieres quedar, ¿no? O sea, el que se quiere quedar es por eso, porque cree que es pachanga, aunque después sienta dolor, pero es que no se puede quedar uno. Todos tenemos que ir. Entonces, eso de elegir estar en la voluntad de Dios
pues hay que hacernos conscientes que no nada más la decisión es para mí, sino es para todos. No es de que, bueno, pues ustedes váyanse ya y por ahí algún año los alcanzo. No, es que todos debemos de completar la expiación para poder unirnos. No, y además es que fíjate también, toda persona que se dedica a, por ejemplo, que dice, pues tal, yo ya estoy salvo, pues yo sigo haciendo lo que quiero. Esa persona también llega un momento en que se da cuenta que sus actitudes la conducen al dolor. O sea, eso no es... estoy diciendo que no se dé cuenta, pero me refiero a que por qué dilatar eso. Porque pues sí, o sea, sí se va a dar cuenta, es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo? Pues no sabemos, ¿no? A lo mejor necesita algo muy fuerte, a lo mejor necesita nada más reflexionar, no sabemos qué necesita esa persona, pero esas personas se quedan porque les gusta la pachanga, como lo estoy diciendo, o sea, les gusta lo que hay ahorita en este mundo, lo que les ha dado este mundo, y están completamente aferrados o identificados con eso, y con esa esperanza de que, bueno, pues al cabo de todos modos me voy al cielo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo sigo haciendo? De todos modos no voy a ir. Sí, entonces pues ya lo haces con inconsciencia sí. En el sentido de que no es esto nada más para ti, sino que pues el propósito es que todos estemos en una unidad. Por eso digo, no es de que, pues ahí váyanse y después los alcanzo. No. Y tú estamos esperando, a ver a qué horas. A ver a qué horas. Bueno, pues vamos a hacer un resumen de los encabezados de las lecciones que hemos visto. Estamos añadiendo 2 lecciones adicionales precisamente para darle un sentido a la oración. Y dice, el pasado ya pasó. No me puede afectar. Lo único que veo es mi actual felicidad. Este es un día de sosiego y de paz, pues todo tendrá un desenlace feliz. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana, santos hijos de Dios. Hasta mañana, Leti, hasta mañana, Charlie. Gracias. Mañana, Carmen, gracias por estar presente. Gracias. Igual a ustedes, un abrazo. Besos.